Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Así que todo lo que ocurre, si hay alguna persona que tiene algún tipo de problema, y naturalmente los hay más pequeños o más grandes, en alguna instancia eso está pasando bajo la supervisión de Dios. Debido a un cambio realizado en el trazado en 1937, la carretera se cruza consigo misma entre la Avenida Central y la calle Firth en Albuquerque. En este punto puedes permanecer de pie en la esquina de la Ruta 66 con la Ruta 66. Pero nosotros no queremos que te marees o que te confundas. Aquí estamos en nuestra Ruta 66, un viaje fascinante por los 66 libros de la Biblia, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te habla Esperanza Suárez y estoy aquí para seguir acompañándote un día más en la serie sobre el libro de Éxodo. En el último programa estuvimos viendo que Moisés recibió el llamado, y es que huir de Dios es complicado. Hoy el programa será, como siempre, como Dios manda. Este es el tema con el que descubriremos el capítulo 4 de Éxodo. Sí, el ser humano está siempre dispuesto a negar aquello que no comprende. Ahora vamos a viajar al monte Sinaí para aprender sobre lo que Dios puede hacer con un hombre desmotivado. ¿Tú quieres saberlo? Quédate conectado y viaja con nosotros por nuestra Ruta 66. Muchas veces escuchamos a tantas personas hablando sobre la vida y tristemente existe, incluso se dice popularmente, que hay muchas personas que hacen lo que el diablo le gusta. Pero aquí en la Biblia descubriremos que las cosas no deben ser así. Aquí en nuestra Ruta 66, y especialmente hoy, al ver el capítulo 4 de Éxodo, descubriremos que las cosas han de ser como Dios manda. Hemos visto que Moisés se crió en Egipto, que descubrió su verdadero origen hebreo, y entonces digamos que se sensibilizó con el problema del pueblo de Dios, y decidió ayudarlo. Pero cuando hizo las cosas a partir de la fuerza humana, a partir de sus propias fuerzas, Moisés perdió su esperanza, perdió su ánimo, y huyó. Pero Dios no desistió en su plan, no tiró la toalla con Moisés. Entonces Dios se acerca a Moisés y lo invita. Lo llama para ser enviado y liberar al pueblo de la terrible esclavitud de Egipto. Cuando empezamos a leer el capítulo 4 de Éxodo, en la Nueva Versión Internacional, veremos cómo Moisés reacciona a la invitación divina. Moisés respondió. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor y Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Así que, como vemos, Moisés se resiste a la invitación divina diciendo, «Mira, Señor, ya intenté acercarme para ayudarte». Entonces el Señor le dice, «Te garantizo que ahora va a salir perfecto. Y la prueba es que sabes que soy el Dios de los milagros». Dios entonces muestra su poder transformando la vara que Moisés llevaba en una serpiente, y también mostró su poder al dejarle la mano leprosa y curarla a continuación. Y Dios sigue adelante diciendo, «Moisés, puedes quedarte tranquilo porque el Dios Todopoderoso soy yo, y voy contigo, estoy delante de todo». Es impresionante, queridos amigos, que cuando Moisés tuvo un impulso por su propia voluntad, él decidió hacer algo. Pero ahora que todo viene de Dios, Moisés muestra su resistencia.
Qué extraño es el comportamiento humano. Y ante todo esto, Moisés viene con una excusa concluyente. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este tu siervo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Sorprendentemente Moisés intenta huir de la invitación de Dios, pero la verdad es que la obra de Dios es como Dios manda. Es impresionante porque si miramos la manera de proceder de Dios, Él está aparentemente haciendo una locura. Moisés es un hombre que ya tiene, digamos, un historial, que no lo capacita para el llamado. Él ya intentó ayudar al pueblo y desistió. No solo desistió, sino que huyó. Y no solo huyó, sino que tomó otro camino. Abrió un negocio de ganado con su suegro. Encontró un trabajo y desistió de todo. Y de repente Dios lo llama. Pero Moisés no se sensibiliza. Dios dice, estoy haciendo milagros extraordinarios. Pero Moisés no demuestra interés. Él es alguien totalmente desmotivado. Y aún así Dios insiste en su invitación. Y lo sorprendente es que al final de todo, sin ninguna reacción de Moisés, Dios dice, hablarás con tu hermano. Porque Moisés en el último momento dice que llame a su hermano Aarón, e intenta de algún modo pasarle la responsabilidad a él. Entonces Dios dice, tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo os ayudaré a hablar a ti y a él, y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras. Y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Dios aquí no aplica las técnicas motivacionales contemporáneas. Él llama precisamente a aquel que difícilmente escogeríamos como alguien capacitado para hacer cualquier cosa. Y eso es para mostrar precisamente que el poder pertenece a Dios y solo a Él, y que la obra de Dios es hecha en el poder del Espíritu de Dios, y no simplemente por las capacidades limitadas de los seres humanos, que ciertamente no son capaces de producir aquello que Dios realmente desea hacer. Ante esto, Moisés habla con su suegro, en el versículo 18, y dice que volverá a Egipto. Moisés se prepara para ir allá. Y Dios dice en el versículo 21 de la Nueva Versión Internacional, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Pero presta atención lo que dice Dios. Endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Fíjate, Dios escoge a Moisés, un fracasado, sin ninguna motivación. Moisés intenta huir de todas las maneras posibles, y finalmente cuando Dios le dice que va sí o sí, Moisés recibe en el último momento la gran palabra de incentivo de Dios. No te preocupes, Moisés, prepararé el camino. El corazón del faraón ya está endurecido para que las cosas ocurran como yo quiero. Porque aquí, como estamos viendo, las cosas son como Dios manda. El texto bíblico es sorprendente. La Biblia realmente llama nuestra atención y nos enseña mucho más de lo que imaginamos. Y entonces el texto sagrado continúa. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Entonces Dios mantiene su palabra, su poder en acción y su obra, pese a la fragilidad de Moisés. Y una cosa extraña ocurre en el versículo 24, cuando Moisés está en el camino y está en una posada. Y el Señor salió a su encuentro y quería matarlo. Entonces la esposa de Moisés, Séfora, que literalmente quiere decir pájara en hebreo, tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés y dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre.
Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. Entonces Moisés va de camino a Egipto, a la gran obra encomendada por Dios. Dios lo escogió, pero no podemos olvidar que es, como estamos viendo, como Dios manda. Es como a Dios le gusta. Moisés tenía un pacto y un acuerdo con Dios. El acuerdo que hizo con Dios, que no es propiamente de Moisés, viene del pueblo de Dios y es la exigencia de la circuncisión. El hijo de Moisés no está circuncidado. Aquí vemos que las pequeñas cosas son importantes y son determinantes. Dios dice, no vas a ninguna parte sin firmar nuestro contrato del pacto que tengo con el pueblo. Dios entonces muestra su ira e inmediatamente su esposa, todavía confundida con toda la situación y molesta, practica la circuncisión de su hijo. Y entonces el Señor lo dejó y siguió, como leemos en el final del capítulo, llamando a Moisés para que los dos puedan ir a hacer la gran obra de Dios, la obra de liberación del pueblo de Egipto. Y el pueblo, al descubrir lo que estaba pasando, al darse cuenta de que Dios había oído su voz de lloro, lamento, dolor y llanto, reacciona tal como leemos en el texto de la Nueva Versión Internacional. Al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. La liberación se estaba acercando, pero iba a ser como Dios manda, como a Dios le gusta, como Dios quiere. Paramos un instante en nuestro viaje por la Biblia en el que disfrutamos de las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Qué bueno es conocer la Biblia y qué bueno saber que lo podemos hacer de forma muy práctica desde diferentes dispositivos móviles. Es verdad, descargando la aplicación RTM 360 no solamente podemos viajar por la Ruta 66, sino también por muchos otros contenidos de Radio Transmundial. Explora la aplicación RTM 360 y viaja por el mundo a través de programas que hablan de vida y esperanza. No te olvides de seguir nuestra Ruta 66 en las redes sociales. Encuéntranos buscando RTM Ruta 66. Ahora seguimos con nuestro viaje por la Biblia. Nuestra Ruta 66 es una aventura trepidante e intensa. En cada capítulo progresamos y en cada capítulo hay que decir que nos emocionamos. ¿Cuántas emociones nos esperan también con las preguntas? Seguro que sí. Recuerda, amigo, que puedes plantear tus preguntas también aquí, en este espacio. Lo puedes hacer en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. O también puedes plantearlas en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Pues venga, vamos a ir adelante. ¿Qué pasa con la mano de Moisés? Dice el texto que estaba blanca. ¿Qué tipo de enfermedad es esta? ¿Qué tipo de señal es esta que vemos aquí? Muy bien, Esperanza. Nos vamos a nuestro departamento médico de las Escrituras para evaluar lo que está pasando. Mira, el texto bíblico habla de la lepra, pero de manera general. Cualquier enfermedad seria de la piel que iba en aumento se denominaba lepra en el Antiguo Testamento. Así que cuando se habla de lepra, la expresión en realidad es un tanto genérica. Cuando leemos en Levítico 13 y 14, cuando habla sobre la lepra, la descripción nos remite a enfermedades diferentes de la piel. Ahora, aquí en este caso, cuando Dios hace el test, la prueba con Moisés, y le dice que ponga la mano en el pecho, y él la saca, cuando lo leemos en el hebreo descubrimos que el texto dice lo siguiente, que cuando Moisés saca la mano, ella estaba kashelet, que literalmente quiere decir que estaba como nieve. Las versiones de manera general aplican un proceso interpretativo, y por curioso que parezca, incluso las más literales. Pero puede ser que no sea eso. Se dice que quedó blanca como la nieve, porque se interpreta así.
Otra posibilidad bastante razonable es que tenía apariencia de nieve, que muchas veces es rugosa. Puede que la mano haya quedado con un aspecto semejante, con la porosidad y cierta rugosidad que la nieve presenta después de caer. Así que no se puede cerrar esta cuestión diciendo que la mano se quedó blanca, porque no está escrito eso en el texto hebreo. A veces de tanto pensar nos salen ganas. O también arrugas en la frente. Bueno, mejor dejarlo para no adelantar la vejez. Ahora, el versículo 10 trae aquella curiosidad de la que oímos a muchos hablar. ¿Moisés está queriendo decir en varias de sus excusas que es tartamudo? Mucha gente lo discute porque literalmente Moisés es lo que podríamos traducir algo así como pesado de boca. Y a menudo pensamos que él tenía alguna dificultad a nivel fonoaudiólogo, o con algún problema que podría ser en nuestros días tratado por un logopeda. Pero no parece ser el caso, porque el sentido del texto original que vemos en la Nueva Versión Internacional es que él nunca tuvo facilidad para hablar. En Hechos 7:22 se señala que Moisés era una persona poderosa en palabras y en obras, y eso entonces sugiere que tal vez el problema no fuese físico de ninguna manera. Tenemos que considerar en primer lugar que lo que pone es una excusa. La otra idea es que Moisés realmente no tenía un historial, podríamos decir, de soltura para hablar, que hablar en público nunca fue lo suyo. Pero no podemos defender que Moisés tuviese algún problema físico específico, y eso de alguna manera lo pusiera en una situación complicada. Es muy improbable. La mejor idea es la de una fragilidad en cuanto a su elocuencia. Seguimos un poquito más con el versículo 11. ¿Dios es el que provoca problemas y enfermedades? ¿Dios es el que hizo al sordo, al mudo y al ciego? ¿Es Dios entonces el gran causante de las enfermedades, de las calamidades? ¿Sería entonces como un castigo? Mira, Esperanza, esa es una de las preguntas más importantes que nos inquieta a todos. Bien, en primer lugar está muy claro en la Biblia que no existe una deuda espiritual. Existe una idea general de que las personas que tienen dificultades es que están pagando sus deudas acumuladas. Si eso fuese verdad, la lógica sería la de no aliviar el sufrimiento de esas personas, para que ellas terminaran de pagar sus deudas. Lo que el texto nos quiere decir es que Dios realmente es el Dios de todo. Así que lo que ocurre es que si hay una persona que tiene cualquier tipo de problemas, y naturalmente las personas tienen problemas mayores o menores, en última instancia eso está pasando bajo la supervisión divina. Dios está en control. Así que podemos decir que nada ocurre sin que Dios no esté detrás de alguna manera. Ahora aquello aparentemente parece un problema sin fin, pero lo que la Biblia nos muestra es que Dios permite y a veces incluso provoca situaciones así con la finalidad de producir un bien mayor. Sabemos que una de las lecciones fundamentales de las Escrituras es que aprendemos mucho por medio del sufrimiento. Así que, como fruto del pecado, tenemos dolores y sufrimiento y dificultades resultantes de ello en nuestra vida. Pero Dios de alguna manera le da la vuelta a ese pecado, a ese resultado de la caída, y transforma las circunstancias más adversas en las experiencias más bendecidas. Y recuerda siempre que el final de la vida no es aquí, es en la vida eterna. Así que comparado con la eternidad, un sufrimiento que tenemos aquí por cualquier tipo de enfermedad será mínimo ante la eternidad en la presencia del Dios Creador. En el versículo 16 encontraremos otra dificultad. Sabemos que Adán y Eva pecaron porque querían ser iguales a Dios. Y el versículo 16 dice en alguna versión que Moisés será una especie de Dios para Aarón. ¿Cómo queda eso? ¿Sería Moisés una especie de hombre infalible? Ya ves, esa pregunta es seria. Por eso es que hemos de leer y entender la Biblia correctamente. En la Nueva Versión Internacional el texto dice así: Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Ahí tiene la palabra entendida en su contexto. Literalmente el texto dice así: vas a ser la boca para él, y él será Dios para ti. Así que el contraste que tenemos aquí es que uno trae la palabra, y el otro será Dios en el sentido de ser su portavoz ante el pueblo. El vínculo entre boca y Dios tiene que ver con la palabra y la fuente de esa palabra. Así que en ese contexto, cuando él dice tú serás para él en lugar de Dios,
como dice otra versión, es que Él será su portavoz ante el pueblo de Israel. Así que si la palabra Dios es entendida literalmente como en el sentido absoluto, causa una confusión tremenda. Aarón tendría que venerar a Moisés, y Moisés sería mitad divino y mitad humano. Pero la idea no es esa, sino que es ser Dios en el sentido de relación de Dios con la palabra. De acuerdo. Creo que hemos podido entender un poco mejor el capítulo 4 de Éxodo. Pues muchas gracias, Fernando, por la explicación. Ahora ya nos vamos a ir a la aplicación, una parte fundamental de nuestra Ruta 66. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos viajado por el texto de Éxodo 4, hablando sobre el tema como Dios manda. Y aquí va la gran aplicación de este texto para nuestra vida personal. Lo que vamos a descubrir en este fragmento de la Biblia es que es precisamente Dios el que capacita. Es Dios el que da la posibilidad para que alguien de verdad haga su obra. Cuando pensamos en hacer la obra de Dios, confiamos mucho en nuestra estrategia, en nuestra inteligencia, en nuestros dones, en nuestra forma de hacer las cosas, y en varios elementos que nos dan una especie de sensación de control y poder. Pero el libro de Éxodo nos muestra cómo Moisés intentó hacer la obra de Dios basado en su propia fuerza, y en su poder, y en su capacidad, pero salió frustrado. Cuando Dios llamó a Moisés, por decirlo así, él estaba vaciado de esperanza humana y de confianza en su propia capacidad. Él estaba sin fuerzas. Es exactamente ahí donde el poder de Dios se perfecciona, en la debilidad. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que has estado siendo tocado por Dios para hacer tantas cosas, debes saber que puedes ser mucho más que vencedor, porque Dios es quien capacita y te dará la victoria. Confía solo en Él. Muy bien, aquí nos quedamos por el momento en nuestra Ruta 66. Pero volveremos, claro que sí, volveremos y te esperamos a ti, querido amigo, a ti, querida amiga, para el próximo episodio. Si deseas escuchar otra vez este programa o quizá los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Desde este programa, desde Ruta 66, nos encantaría regalarte una guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala, que como te digo, te la vamos a regalar, es gratis. Escribe bien a nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net o mándanos un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Saber tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas, para nosotros es muy importante. Por eso, por favor, escríbenos, envíanos un mensaje de voz a las vías de contacto que te acabo de decir. Y ya nos vamos, ya vamos a ir cerrando nuestro estudio. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y desde estos micrófonos te acompañó Esperanza Suárez. Hoy nos vamos, pero volveremos si Dios quiere mañana. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.